Yo pensé que había muerto, pero lo que sentía ya no era la muerte. Era algo mucho más profundo, una paz que abrazaba mi alma, como si el cielo me estuviera llamando por mi nombre. Nunca sentí tanto amor junto en un solo lugar. Era como si el tiempo no existiera. Creí que estaba soñando, pero cuando desperté, seguía escuchando esa voz, y allí estaba él, mi Rafael, sonriendo entre la luz. Nunca imaginé que podría sentirme tan cansada, no solo físicamente, sino en lo más profundo de mi alma. Mi nombre es Leonor, y a mis 80 años he vivido cosas que ni siquiera en mis sueños más extraños habría pensado experimentar. La pérdida de mi amado esposo, Rafael, fue como un agujero negro que absorbió toda la luz de mi vida. Después de tantos años juntos, de risas compartidas y planes que se quedaron a medias, quedé sola en una casa que parecía gigante y vacía. La soledad se hizo compañera constante, pero lo peor era ese cansancio que no tenía explicación médica, que me quitaba las ganas de levantarme, que apagaba poco a poco la chispa de mi corazón en la salud, no ayudaba. Las enfermedades crónicas se fueron acumulando con el tiempo en dolores, debilidad, noches en vela donde el silencio se hacía pesado como una losa. Recuerdo esos momentos en que sentía que no tenía fuerzas ni para pedir ayuda, y sin embargo, algo dentro de mí seguía buscando, aunque no sabía qué. Empecé a rezar, no con palabras aprendidas, ni frases perfectas, sino con suspiros que salían del alma, implorando por una señal, por un alivio, por una paz que me parecía imposible de alcanzar en este mundo. Fue entonces cuando empecé a escuchar historias de personas que, como yo, habían vivido un milagro real, momentos donde lo inexplicable se hacía presente y daba esperanza. Nunca fui muy religiosa, pero aquella desesperación me llevó a buscar a Dios de una manera diferente, más íntima, más sincera. Me imaginaba a mí misma caminando en la oscuridad, con los ojos cerrados, sin saber hacia dónde iba, pero con la fe temblorosa de que algo bueno podía estar al otro lado. No sabía si ese algo sería un milagro real o simplemente una ilusión, pero necesitaba creer en algo que me levantara del fondo donde estaba hundida en las noches. Eran las más difíciles. Cuando la casa callaba y todo parecía dormido, la tristeza me abrazaba con más fuerza. En esos momentos me encontraba hablando con el cielo, sin palabras, solo dejando salir el dolor que sentía. Decía cosas como sí, alguien me está escuchando. Por favor, envíame un poco de paz. No sabía que esa paz me llegaría de una forma que jamás podría haber imaginado en una noche. Después de un día especialmente agotador, me recosté en mi cama con la sensación de que el cansancio me iba a vencer. Encerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera, sin saber que estaba a punto de vivir un milagro real, que cambiaría mi vida para siempre. No fue un sueño común, ni una fantasía pasajera. Fue una experiencia que sentí con cada fibra de mi ser, un viaje que me llevó a un lugar lleno de paz, un lugar que nunca antes había conocido, y que me mostró que la esperanza no está perdida. Aunque el cuerpo diga lo contrario, este milagro real no solo renovó mi fe, sino que me abrió los ojos para entender que hay algo más allá de este mundo visible, algo que nos espera con amor y comprensión. A partir de esa noche, todo cambió para mí, pero no de inmediato. Fue un proceso suave, como una brisa que poco a poco despeja las nubes más oscuras del alma. Mientras les cuento esto, sé que muchos de ustedes han sentido alguna vez ese cansancio, que va más allá del cuerpo, ese vacío que parece no tener fin. Yo también estuve allí, y lo que voy a compartirles no es una simple historia, sino un testimonio vivo de que Dios, los ángeles y los milagros reales están más cerca de lo que creemos, incluso en los momentos más oscuros ahora. Permítanme llevarlos conmigo a esa noche especial, al instante en que mi vida dio un giro inesperado, y cómo ese lugar lleno de paz se convirtió en mi refugio cuando pensaba que todo estaba perdido. Sin prisa, sin miedo,
solo dejándose llevar por la luz que me mostraba un camino nuevo, un milagro real que todavía hoy me acompaña. Nunca olvidaré esa noche. Fue una de esas noches en las que todo parecía igual, pero en mi corazón sentía un nudo que no sabía cómo explicar. Había un peso en el pecho, una inquietud que me hacía respirar con dificultad. Cerré los ojos esperando. Tal vez, solo, un sueño más para olvidar el cansancio y la tristeza que me acompañaban día tras día. Pero esa noche, algo distinto estaba por suceder. El cuarto estaba completamente oscuro, sin un solo sonido que interrumpiera el silencio absoluto. La única luz venía de la tenue luna que se colaba por la ventana, pero apenas iluminaba los rincones. Me acosté sobre mi cama, sintiendo el frío de las sábanas, y traté de concentrarme en mi respiración, intentando calmar esa ansiedad que me recorría las entrañas. De pronto, una sensación extraña comenzó a invadirme. No era miedo, ni dolor, sino como si mi cuerpo y mi alma se fueran soltando lentamente de todos los lazos que me ataban a esta realidad. Sentí que me elevaba, no con violencia ni brusquedad, sino suavemente, como si una mano invisible me estuviera guiando. No había oscuridad ni luz, solo una calma absoluta que me envolvía, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir para mí. En ese instante, entendí que estaba cruzando un umbral, pero no sabía hacia dónde me llevaban, ni por qué. Mi mente, aunque confundida, permanecía en paz. No había miedo a lo desconocido, solo la certeza profunda de que algo maravilloso estaba por revelarse mientras flotaba en esa especie de limbo. Mi espíritu empezó a desprenderse de todas las cargas que había arrastrado durante años. El cansancio físico y emocional parecía disolverse como niebla al sol, y por primera vez en mucho tiempo sentí una libertad que jamás había experimentado. Era una transformación silenciosa, un cambio que no se veía, pero que podía sentir en cada fibra de mi ser. En ese momento, la verdad oculta, que tanto tiempo había buscado, comenzó a hacerse presente, sin necesidad de palabras, solo con la fuerza de una experiencia que desbordaba toda lógica humana. A la mente humana, a veces no puede comprender lo que el alma sabe desde siempre. Mientras estaba allí, en ese espacio entre lo visible y lo invisible, comprendí que mi vida no era solo esta existencia de dolor y soledad. Había algo más, un plan divino, que me esperaba con los brazos abiertos, aunque yo aún no pudiera entenderlo del todo. Fue como si el universo mismo conspirara para mostrarme que, después de la oscuridad, siempre llega la luz, poco a poco. Una luz suave comenzó a rodearme, no una luz que lastima los ojos, sino una que acaricia, que calienta, que invita a quedarse. A medida que esa claridad me envolvía, sentí la presencia de seres que no podía ver con mis ojos físicos, pero sí con el corazón. No eran sombras ni fantasmas, sino algo mucho más puro y real. Esta experiencia me hizo comprender que los milagros reales no son solo historias para contar, sino realidades que están a nuestro alcance, especialmente cuando el alma está abierta y dispuesta a recibir. No hubo palabras en ese momento, solo un silencio lleno de significado. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier voz, porque transmitía un mensaje que trascendía el tiempo y el espacio. Era una invitación a la esperanza, a la fe renovada, a entender que el final no es el final, sino el inicio de algo nuevo. En ese instante fue un verdadero milagro real, una revelación que cambió para siempre la manera en que veía mi existencia y todo lo que me rodeaba. Mientras la noche avanzaba, y yo permanecía suspendida en ese estado de paz y revelación, sentí que comenzaba una nueva etapa en mi vida, una etapa en la que las decisiones y la mentalidad se transformarían, donde cada momento tendría un significado más profundo y un impacto que jamás habría imaginado. Fue un viaje a los bastidores de mi propia alma, donde pude vislumbrar la verdad oculta que tantas veces había buscado sin éxito en el mundo exterior.
pero justo cuando parecía que esa experiencia se extendería eternamente, sentí que algo me llamaba de vuelta, una suave llamada apenas perceptible, que me indicaba que era tiempo de regresar. No era un regreso doloroso ni triste, sino una transición natural, como el amanecer después de la noche más oscura. Sin embargo, no podía imaginar aún lo que esa vuelta significaría para mí, ni cómo ese encuentro con la paz cambiaría para siempre mi forma de vivir y de entender el milagro real que me había sido regalado así. Con el alma llena de preguntas y el corazón palpitando con una mezcla de asombro y gratitud, me preparé para abrir los ojos y enfrentar la realidad desde una nueva perspectiva. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sentía que esa experiencia era solo el comienzo de una jornada mucho más profunda y misteriosa, un camino que me llevaría a descubrir no solo el lugar de paz que había visitado, sino también el poder del amor divino que sostiene la vida y que, a veces, se manifiesta en los milagros más inesperados. Aquella luz suave que me envolvía era diferente a todo lo que había visto en mi vida. No era una luz que lastima la vista, ni un brillo intenso que confunde, sino una luminosidad dorada, cálida y envolvente, como el abrazo de una tarde de verano, que te reconforta después de En ese momento supe que estaba en un lugar distinto, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido para regalarme una tregua que el cuerpo y el alma anhelaban desde hacía mucho tiempo. Delante de mí se extendía un campo abierto, tan vasto y lleno de vida que me hizo sentir pequeña, pero a la vez parte de algo mucho más grande. No había ruidos abruptos ni voces, solo un silencio tan profundo y acogedor que parecía hablar directamente al corazón. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de significado, como el susurro de la naturaleza, que guarda secretos que solo el alma puede entender. En ese silencio, sentí que podía escuchar las flores que parecían cantar una melodía suave y eterna, una canción que me invitaba a descansar, a dejar atrás el dolor y las preocupaciones. Una brisa ligera acariciaba mi rostro, no fría ni incómoda, sino dulce y vivificante. Era como si cada movimiento del aire fuera una caricia invisible, una comunicación sin palabras que me decía: aquí estás segura, aquí estás en paz. No podía evitar llorar mientras contaba lo que sentía, porque aquella paz era tan profunda, tan completa, que parecía borrar toda la tristeza y el cansancio acumulados en mi corazón durante años. No había dolor ni miedo, ni siquiera el recuerdo de las dificultades que me habían acompañado en la tierra. Solo amor puro, amor que curaba y restauraba sin condiciones. En ese lugar, la luz no solo iluminaba el entorno, sino que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser, revelando verdades ocultas que antes estaban cubiertas por la oscuridad del sufrimiento y la incertidumbre. Era una revelación que trascendía la mente, algo que no se podía explicar con palabras, pero que se sentía con la fuerza de una transformación real y definitiva. Entendí que ese momento no era solo una experiencia pasajera, sino un punto de inflexión en mi vida, una jornada hacia un nuevo entendimiento de lo que significa vivir y amar a medida que caminaba por ese campo dorado. Cada paso era como pisar un sueño hecho realidad. Las flores que me rodeaban parecían vibrar con una energía diferente, una energía que transmitía vida y esperanza. Cada pétalo, cada hoja, cada color tenía un mensaje, una historia que me hablaba de la creación y del cuidado divino que sostiene todo lo visible y lo invisible. La naturaleza misma se convertía en un testimonio vivo de ese milagro real que estaba experimentando. No era un lugar estático, ni frío, sino un espacio lleno de movimiento y vida, que me recordaba que todo en el universo está conectado por hilos invisibles de amor y compasión. Sentía que cada brisa, cada rayo de luz, era un recordatorio de que la existencia tiene un propósito mucho más profundo que el simple paso del tiempo. En ese lugar,
la verdad oculta que muchos buscan durante toda su vida, se hacía evidente que el amor es la fuerza más poderosa y que la paz verdadera solo se encuentra cuando se abandona el miedo y se abre el corazón a lo divino. Mientras avanzaba por ese espacio lleno de serenidad, sentí una presencia que no necesitaba ver para saber que estaba allí. No era una presencia inquietante ni temible, sino la compañía silenciosa de seres que existían en un plano distinto al nuestro, guardianes de la paz y del amor eterno. Esa compañía me envolvía con ternura, y aunque no podía nombrarlos, sabía que eran los mismos ángeles y guías espirituales de quienes había oído hablar en tantas historias y relatos de milagros reales. En medio de aquella belleza indescriptible, una oleada de emociones me invadió: alegría, paz, gratitud y una humildad profunda que nacía del reconocimiento de que había sido elegida para vivir esa experiencia, para ser testigo de ese milagro real que transformaría no solo mi percepción de la vida, sino la manera en que viviría cada día. A partir de entonces, mis lágrimas no eran de tristeza, sino de un gozo inmenso que brotaba desde lo más hondo de mi alma, como una fuente inagotable que emanaba de la conexión con lo sagrado. No había pasado nada parecido en mi vida. Aquel lugar parecía un refugio divino, un remanso donde el dolor se disolvía y el amor reinaba absoluto. Y en ese instante comprendí que no estaba sola, que aunque mi cuerpo seguía en la tierra, mi espíritu había sido transportado a un sitio donde el sufrimiento no tenía cabida, donde la esencia de la vida se mostraba en su forma más pura y luminosa. Pero, como toda experiencia profunda, ese momento contenía también un mensaje. No podía quedarme allí para siempre. Aunque la paz era irresistible, el llamado a regresar era fuerte, una invitación a llevar esa luz conmigo, a transformarme desde dentro y a vivir con una nueva mentalidad, marcada por la certeza de que los milagros reales existen y que el amor es la clave para encontrar la paz verdadera. Así, con el corazón lleno de esa luz dorada y la mente abierta a lo desconocido, me preparé para continuar aquella jornada que me había cambiado para siempre, sin saber aún qué otras revelaciones y encuentros me aguardaban en ese camino misterioso que apenas comenzaba. Mientras avanzaba por aquel campo bañado en luz dorada, una sensación de compañía comenzó a crecer dentro de mí. No podía ver claramente quién estaba a mi alrededor, pero sentía que no estaba sola. De repente, dos figuras aparecieron frente a mí, tan imponentes como tranquilizadoras. Eran altos, vestidos con túnicas claras, que brillaban con una luminosidad propia, como si estuvieran hechos de la misma luz que me envolvía. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban el color del cielo, justo en el amanecer, esa mezcla de azul y dorado que siempre me ha parecido mágica. No sabía si eran ángeles, seers spirituales, o algo que va más allá de mi comprensión humana, pero la paz que transmitían era tan intensa que cualquier duda desaparecía. Había en ellos una autoridad dulce, una presencia que no imponía miedo, sino confianza absoluta. Uno de ellos, con una sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo, me miró directamente y pronunció mi nombre, con una voz que era a la vez firme y llena de ternura: Leonor, aún no es tu momento. Esas palabras resonaron en mi alma como un eco que venía de un lugar muy profundo. No sentí tristeza ni frustración, sino una calma inmensa que me envolvió como un manto de protección. Era una verdad que se presentaba con claridad a mi tiempo. En ese lugar de paz no era permanente, había una misión, un camino que debía seguir. La voz de aquel ser de luz era un faro en medio de la oscuridad que había vivido tanto tiempo en la tierra. Mientras escuchaba esas palabras, comprendí que había sido elegida para algo más grande que mi propia vida. Mi mente intentaba asimilar aquella revelación, pero el corazón ya sabía lo que debía hacer. Esa experiencia no era solo un escape de la realidad,
ni un sueño pasajero, sino una transformación profunda que cambiaría la manera en que vería el mundo y a mí misma. Era una invitación a abrir los ojos a una realidad más amplia, donde lo espiritual y lo físico se entrelazan en una danza invisible que guía cada decisión y cada paso. La presencia de esos seres me llenó de una energía renovadora. Sentí que en sus miradas había un entendimiento completo de mi historia, de mis dolores, mis pérdidas y mis esperanzas. No juzgaban ni exigían, solo acompañaban con paciencia y amor incondicional. En ese instante, tuve una revelación sobre el impacto real que tienen nuestras experiencias internas en nuestra mentalidad y en cómo enfrentamos la vida. Cada uno de nosotros lleva consigo una verdad oculta, un mensaje espiritual que solo puede ser descubierto cuando se está dispuesto a mirar más allá de las apariencias. Me invadió una sensación de humildad y gratitud que no sabía expresar con palabras. Aquellos seres, que parecían venir de otro plano, me mostraron que no estamos solos en nuestra jornada, que hay fuerzas divinas que nos sostienen y guían, incluso cuando no podemos verlas. Fue un momento en el que entendí que la fe no es solo una creencia, sino una experiencia viva, un milagro real que se manifiesta cuando el alma está abierta a recibirlo. En la conversación silenciosa que tuve con ellos, no necesitaba palabras habladas, sus miradas y gestos eran un lenguaje más allá de las palabras, una comunicación directa con lo más profundo de mi ser. Sentí que me entregaban una misión, un llamado a vivir con una nueva mentalidad, marcada por la esperanza y la certeza de que, aunque la vida traiga sufrimiento, siempre hay luz que nos guía hacia la sanación y la paz. A la transformación que comenzó en ese instante fue como un renacer espiritual. No solo me mostraron un camino, sino que me dieron las herramientas invisibles para recorrerlo. Una nueva forma de entender el amor, la paciencia y la entrega al plan divino que a veces se oculta tras los bastidores de nuestra existencia cotidiana. Esos seres de luz me enseñaron que cada decisión que tomamos puede tener un impacto que va más allá de lo que imaginamos, y que nuestra jornada no termina con el cuerpo, sino que continúa en otra dimensión donde la paz y el amor son eternos. Aunque no podía quedarme para siempre en aquel lugar, ni junto a aquellos guardianes de luz, sentí que una parte de ellos se quedaba conmigo, como un faro interno que iluminaría los momentos oscuros y me recordaría siempre que los milagros reales están a nuestro alcance, si aprendemos a escucharlos. Sentí también que, al regresar, mi vida tendría un nuevo propósito, una dirección guiada por esa experiencia transformadora que me había regalado una visión clara de lo que verdaderamente importan. La ternura y firmeza en sus ojos me acompañaron hasta el último instante antes de que la luz comenzara a desvanecerse y la realidad física reclamara mi cuerpo. Pero dentro de mí, el eco de su voz y la certeza de que no estaba sola permanecieron vivos, listos para sostenerme en el camino que aún tenía por delante. Y mientras aquella luz comenzaba a disiparse lentamente y la presencia de los seres de luz se desvanecía en un resplandor suave, sentí que no estaba sola. En la distancia, una figura empezó a tomar forma, una silueta que reconocí de inmediato, aunque mi corazón no terminaba de creerlo. Era Rafael, mi amado esposo, el hombre con quien compartí tantos años de vida, de alegrías y también de pérdidas. En verlo ahí, tan real y tan lleno de paz, fue como recibir un regalo inesperado que venía directo del cielo. Oh, pude contener las lágrimas. Sentí cómo se rompía un muro que había construido durante tanto tiempo para protegerme del dolor. Rafael no habló con palabras, no hizo falta. Sus ojos, llenos de una ternura infinita, me decían todo lo que necesitaba escuchar. Me consolaban con la profundidad de un amor que trasciende la vida y la muerte. Sentí su mirada como un bálsamo que calmaba cada herida, que me decía que estaba bien, que todo estaría bien, que no estaba sola en esta jornada que parecía interminable. Aquella presencia fue más que un encuentro,
Fue un abrazo de almas, una conexión que desafía el tiempo y el espacio, un milagro real que no puede explicarse con la lógica humana, pero que se siente en lo más profundo del ser. En ese instante, la tristeza y el miedo se mezclaron con una paz que no había conocido antes, una serenidad que nacía del reencuentro con aquello que creía perdido para siempre. Fue un momento tan sagrado que, aunque quisiera, no podría olvidar jamás. Sentí que en ese abrazo invisible se entrelazaban todas las palabras que nunca nos dijimos, todos los momentos que compartimos, y las promesas que quedaron en silencio. Rafael me transmitía con su mirada que me amaba, que me esperaba con paciencia en ese lugar donde la luz no tiene fin. No había despedidas, solo una continuidad, una transición suave entre lo que fue y lo que aún estaba por venir. Fue un regalo para mi alma cansada, un recordatorio de que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en algo eterno. Mientras las lágrimas rodaban por mi rostro, comprendí que aquel encuentro no era casual, era parte de una revelación más profunda que me mostraba que la vida, con todas sus dificultades y sorpresas, es una jornada de aprendizaje y transformación, que cada decisión que tomamos, cada pensamiento y cada sentimiento tiene un impacto que trasciende esta existencia física, que en los bastidores de nuestro destino, fuerzas invisibles trabajan para guiarnos hacia la luz, hacia la paz que anhelamos. Desde el principio, el tiempo parecía detenerse en ese espacio sagrado. No importaba cuánto durara aquel momento porque, para mí era infinito. Sentía que mi espíritu se renovaba con cada instante junto a Rafael, que la energía que compartíamos era una fuente de fuerza para el camino que me esperaba. Fue como si toda la oscuridad de mis días pasados se disolviera en esa luz dorada que nos envolvía, dejando solo la verdad oculta, que ahora comenzaba a revelarse. El amor es el puente que conecta todas las almas, que atraviesa cualquier frontera, y que permanece más allá del tiempo. No necesitábamos palabras para comunicarnos, solo un intercambio silencioso lleno de significado. Una conversación que se lleva en el alma. Él me mostraba que mi historia no terminaba allí, que aún había capítulos por escribir, que debía regresar con una nueva mentalidad, consciente de que cada momento era un milagro real, un regalo para ser vivido con gratitud y esperanza. Sentí que esa experiencia tenía un propósito que iba más allá de mi comprensión inmediata, una misión que involucraba transformar mi vida y quizás, de alguna manera, tocar la vida de otros con este testimonio. El impacto de ese reencuentro inesperado me llenó de una fuerza renovada, un impulso para seguir adelante, para no dejar que el cansancio ni la tristeza definieran mis días. Sabía que aquella paz que había encontrado era real, y que podría llevarla conmigo siempre, aunque las circunstancias externas parecieran indicar lo contrario. Era un mensaje poderoso, una verdad que había estado esperando toda mi vida. Para entender a la muerte no es un final, sino una puerta hacia nuevas revelaciones y aprendizajes. Mientras aquella luz comenzaba a desvanecerse y la figura de Rafael se alejaba lentamente, sentí que la experiencia me transformaba desde adentro. No era solo un sueño ni una fantasía, sino un encuentro con la esencia misma de la vida y del amor. Una señal clara de que, aunque la vida nos lleve por caminos difíciles, siempre hay una fuerza mayor que nos sostiene, que nos guía, y que nos ofrece milagros reales en los momentos más inesperados. Con el corazón aún palpitando por la emoción de aquel abrazo espiritual, supe que debía regresar a mi cuerpo, a mi vida cotidiana, pero que ya no sería la misma mujer que antes. De aquella noche había comenzado un proceso profundo de transformación, un despertar que me invitaba a vivir con una nueva perspectiva, a valorar cada instante y a entender que, incluso en el silencio y la oscuridad, la luz del amor siempre brilla con fuerza. Mientras la luz dorada comenzaba a desvanecerse y la figura de Rafael se alejaba lentamente,
en aquella inmensidad pacífica. Sentí que una vez más, la presencia de los seres de luz se acercaba a mí. No sabría decir cuántos minutos, horas o eternidades habían pasado, porque en ese lugar, el tiempo no se medía con relojes ni calendarios, sino con sensaciones y revelaciones profundas. Uno de aquellos seres, con esa luz suave que parecía nacer de su propio ser, se acercó y me habló con una voz que llevaba el eco de todos los amaneceres y el calor de 1000 atardeceres juntos. Lleva esta paz contigo. No has terminado tu camino. Aquellas palabras quedaron grabadas en mi corazón como un sello imborrable, una verdad que resonaba en cada latido y en cada suspiro. Entendí que ese encuentro maravilloso no era el final, sino un comienzo, una etapa más en una jornada que aún tenía mucho por revelar y transformar. La mentalidad con la que había vivido hasta entonces comenzaba a cambiar, dando paso a una apertura hacia lo desconocido, a una aceptación profunda de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un propósito sagrado. Sentí entonces, un soplo leve, casi imperceptible, acariciando mi rostro como una brisa fresca que anuncia la llegada de un nuevo día. Era un susurro del universo, un llamado delicado pero firme, que me invitaba a regresar, a llevar conmigo la paz que había encontrado en ese lugar de luz y amor. No era fácil dejar aquel refugio, aquel espacio donde el sufrimiento no existía, y el alma podía descansar plenamente. Pero sabía que debía hacerlo, porque la vida seguía, y mi misión no estaba aún completa mientras todo comenzaba a disolverse, como niebla bajo el sol que poco a poco va desapareciendo sin prisa. Pero, sin pausa, sentí que mi cuerpo físico reclamaba su lugar en la realidad que había dejado atrás momentáneamente. La transición no fue violenta ni abrupta, sino suave y armoniosa, como un regreso natural al mundo tangible, después de haber visitado los bastidores de una verdad oculta que pocos tienen la dicha de experimentar antes de que la oscuridad del sueño se rompiera por completo. Una melodía comenzó a escucharse a lo lejos, un canto suave que parecía un coro celestial. Era un sonido que envolvía el alma y la llenaba de esperanza, un eco de la eternidad que me recordaba que la paz que había sentido no era efímera ni ilusoria, sino un milagro real, que podía acompañarme siempre, si así lo permitía. Ese canto se convirtió en la última nota de aquel viaje espiritual, un mensaje en forma de música que aún hoy puedo escuchar en los momentos de silencio y soledad. Abrí los ojos con una sensación extraña. El cuerpo estaba allí, en mi cama, con el peso familiar de los años y las enfermedades, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La paz que me habían pedido llevar conmigo se había instalado en mi corazón, silenciosa pero poderosa, transformando mi manera de ver la vida y las decisiones que debía tomar. Fue un despertar que no solo afectó mi espíritu, sino que tuvo un impacto profundo en mi mentalidad y en mi forma de enfrentar cada día. Desde aquel momento, supe que la verdadera transformación no estaba en escapar de la realidad, sino en abrazarla con una nueva luz, con una conciencia renovada de que somos parte de una jornada mucho más grande que nosotros mismos. Comprendí que cada experiencia, por dura que sea, forma parte de un plan divino lleno de amor y propósito, que la verdad oculta detrás de nuestro sufrimiento es la oportunidad de crecer, de aprender y de descubrir un milagro real en cada pequeño gesto, en cada decisión tomada desde el corazón. En llevar esa paz conmigo significó abrirme a una nueva manera de vivir, en la que cada día tenía un significado renovado, una oportunidad para seguir construyendo un camino lleno de fe y esperanza. Aquella experiencia me enseñó que aunque el cuerpo sea frágil y el tiempo limitado, el espíritu es eterno y está lleno de luz, que en los momentos más oscuros, cuando parece que todo se pierde, siempre hay una fuerza mayor que nos sostiene y nos guía hacia la sanación y la plenitud. Aquella noche, aunque volvió la realidad con su peso y sus dificultades, sentí que había un cambio invisible pero real en mi interior. La conexión con ese lugar de paz
y con los seres que me acompañaron, no se había roto, sino que se había transformado en una fuerza silenciosa que me acompañaría siempre. Y aunque no siempre pueda entender completamente el misterio de lo que viví, llevo conmigo la certeza de que el amor es la llave que abre todas las puertas, y que los milagros reales están presentes en la vida de quienes tienen la mente y el corazón abiertos a recibirlos así. Con ese mensaje grabado en el corazón y la paz como compañera, inicié una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde cada decisión, cada pensamiento y cada instante eran parte de una jornada sagrada, una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo milagroso, porque entendí que vivir es aceptar esa dualidad, abrazar la transformación constante y dejar que la luz guíe nuestros pasos, incluso cuando el camino parece incierto. Abrí los ojos con un peso extraño, como si hubiera viajado lejos y regresado en un instante que parecía eterno. Mi cuerpo estaba débil, como si esos años de enfermedad y soledad no hubieran desaparecido. Pero algo en mi interior vibraba, diferente, algo ligero, como si el alma hubiera encontrado un respiro que hacía tiempo le era negado. Mi rostro estaba mojado de lágrimas que no pude contener, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud profunda y silenciosa que brotaba del corazón. Una mezcla de asombro y alivio que me inundaba por completo. Miré hacia el reloj y vi que apenas habían pasado unos minutos desde que me acosté, pero en mi interior sentía que había estado ausente por días, quizá semanas. Esa desconexión temporal con el tiempo físico me hizo reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la existencia, esa verdad oculta que a menudo pasa desapercibida en medio de la rutina y las preocupaciones cotidianas. En ese momento entendí que el tiempo es solo una de las dimensiones que nuestra mente puede percibir, y que el espíritu transita por realidades donde las decisiones y las transformaciones se viven en una profundidad que va más allá de lo medible. Sentí la necesidad de arrodillarme junto a la cama, dejando que el peso del cuerpo encontrara reposo en esa postura humilde y sencilla. Las lágrimas seguían cayendo, y cada una de ellas era como un símbolo de la limpieza interior que había comenzado en aquella noche de revelaciones. No sabía si mis vecinos podrían escuchar mi sollozo silencioso, pero no me importaba. Era un momento íntimo, un encuentro conmigo misma, en el que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viva de verdad, no solo existiendo, sino viviendo con una presencia renovada, consciente y llena de esperanza. Recordé las palabras del ser de luz que me había hablado. Lleva esta paz contigo. No has terminado tu camino. Aquella frase se convirtió en un faro que iluminaba el camino que debía seguir, una invitación a transformar mi mentalidad y a enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Comprendí que el impacto de esa experiencia espiritual no era solo para mí, sino que también podría tocar a otros, que mi testimonio y mi cambio podrían ser una luz en medio de la oscuridad, para quienes aún buscan respuestas. Sentí una profunda conexión con Rafael, con los seres de luz, y con ese lugar de paz que había visitado, como si ese espacio no estuviera tan lejos, sino muy cerca, dentro de mí misma. Empecé a entender que la verdadera transformación nace de aceptar el misterio, de abrazar las decisiones difíciles con fe y de tener la valentía de vivir cada día con gratitud, sin importar las circunstancias externas. Era una nueva forma de entender la vida, un despertar espiritual que había surgido en medio del cansancio y la soledad. A partir de ese momento, cada día se volvió una oportunidad para descubrir los milagros reales que se esconden en lo cotidiano, para apreciar los pequeños detalles y para mantener la esperanza viva, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. La experiencia que viví me llevó a cambiar la forma en que veía el mundo y a mí misma, transformando no solo mi corazón, sino también mi mente y mi espíritu. Me di cuenta de que la paz que había encontrado no era un destino final, sino una semilla que debía cultivar con paciencia y amor en el jardín de mi vida, que la jornada hacia una mentalidad renovada es continua,
llena de revelaciones diarias y aprendizajes que a veces ocurren en los momentos más inesperados. Que el impacto de aceptar esta verdad oculta puede cambiar nuestra historia personal y abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y sanación, mientras me secaba las lágrimas. Sentí que aquella noche había cambiado la trayectoria de mi vida, que algo dentro de mí se había reactivado, como un fuego que no se apaga y que me invita a seguir adelante, a pesar del cansancio del cuerpo y las incertidumbres del camino. Me sentí parte de un misterio mucho más grande, de una fuerza invisible que sostiene y guía a todos los que buscan la luz, incluso en los momentos más oscuros. Aunque el reloj marcaba solo unos minutos desde que cerré los ojos, mi alma había recorrido un camino que transformó todo lo que creía conocer sobre la vida y la muerte. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo para vivir una realidad más plena y consciente, una realidad donde los milagros reales no son excepciones, sino manifestaciones naturales del amor y la fe, con el corazón lleno de gratitud y una nueva esperanza. Comprendí que aunque el cuerpo siga cansado y la vida traiga sus desafíos, dentro de mí había una paz que nadie podía arrebatarme, una paz que me acompañaría en cada paso, guiando mis decisiones y recordándome que siempre hay luz, incluso cuando todo parece oscuro. Desde aquella noche en que mi alma tocó ese rincón de paz infinita, todo cambió dentro de mí. No vi el mundo con los mismos ojos que antes. La luz que presencié me abrió una ventana hacia una nueva forma de vivir, una manera que va más allá del simple día a día y se sumerge en lo que realmente importa. El cielo, que antes parecía tan distante y misterioso, ahora lo siento cercano, como un susurro constante que acompaña mis pensamientos y mis silencios. Las personas a mi alrededor, con sus historias, sus luchas y sus alegrías, se convirtieron en reflejos de aquella luz que vi, y en recordatorios de que todos somos parte de una gran red de amor y esperanza. No puedo negar que mi cuerpo sigue siendo frágil, que las enfermedades y el paso del tiempo pesan sobre mí como antes, pero la carga se aligera porque en mi interior hay una fuerza renovada, una fe viva, que ya no está cansada ni desgastada por el sufrimiento. Esa fe es ahora un faro que ilumina mis días, que me impulsa a mirar con gratitud incluso los momentos difíciles, porque sé que en ellos se esconden lecciones valiosas y oportunidades para crecer. Mi mentalidad ha cambiado. He aprendido que las decisiones que tomamos, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto profundo en nuestra jornada espiritual y en cómo experimentamos la vida. Desde entonces, el miedo a la muerte desapareció de mí. Conocí un fragmento del cielo, un lugar donde el dolor no existe y el amor es absoluto, y esa verdad oculta se convirtió en mi escudo. Sé que la muerte no es un fin, sino una transición hacia otra forma de existencia, y eso me llena de paz y serenidad. Esta revelación me permitió soltar muchos miedos y abrazar la vida con una nueva energía, con un compromiso renovado de vivir cada instante, con presencia y entrega. Mi transformación no fue solo interna, empezó a reflejarse en mi forma de relacionarme con los demás, en mi manera de enfrentar los desafíos, y en la forma en que decido caminar esta vida que aún me fue concedida. La paz que me fue mostrada aquella noche, no necesito palabras para expresarla. Se manifiesta en mi mirada, en el silencio que elijo cuando las palabras sobran, y en el amor que doy, sin esperar nada a cambio. Es un mensaje que llevo tatuado en el alma, y que aunque a veces parezca invisible para quienes me rodean, sé que tiene un impacto real, una energía que trasciende y transforma cada día. Siento que estoy en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento, una verdadera jornada espiritual que me invita a descubrir los bastidores de una existencia mucho más rica y significativa de lo que alguna vez imaginé. En esta nueva etapa, las revelaciones se presentan de formas sutiles, en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos,
y que ahora son faros que iluminan mi camino. Comprendí que vivir con esta mentalidad renovada implica abrirse a la maravilla, a la gratitud y a la esperanza. Incluso en medio de las dificultades, a las decisiones que tomo hoy están guiadas por esta nueva luz, por ese entendimiento profundo de que cada momento es un regalo y que el impacto de nuestras acciones va más allá de lo visible. Llevar esta paz conmigo significa también compartirla, no con palabras grandilocuentes, sino con la sencillez de quien ha experimentado un milagro real y sabe que la verdadera fuerza está en el amor silencioso y en la presencia consciente ante que la vida seguirá trayendo retos, que habrá momentos de incertidumbre y dolor, pero ya no temo, porque en mi corazón llevo la certeza de que no estoy sola, de que hay fuerzas invisibles que nos sostienen y guían. Y mientras viva, quiero que esa paz que me fue mostrada sea como una luz suave que ilumina mi camino y sin hacer ruido, toca a quienes estén dispuestos a recibirla. Esta nueva manera de vivir es un regalo que recibí en medio de mi fragilidad, una transformación que me permite mirar el mundo y a mí misma con ojos llenos de esperanza y amor. Es una verdad que quiero honrar cada día, una verdad que nace de la experiencia más profunda y que me impulsa a seguir adelante con gratitud y humildad, aunque mi cuerpo envejezca y los años pesen. Mi espíritu se siente joven, renovado, fortalecido, por aquella noche en que la paz me visitó y me mostró que la vida es mucho más que lo que podemos ver o tocar. Esa paz es mi legado, mi testimonio silencioso de que los milagros reales existen y que la fe, cuando se vive con autenticidad, puede transformar incluso las sombras más densas en luz. Así, con el corazón abierto y una nueva mentalidad, continúo mi camino, sabiendo que cada paso está impregnado de una verdad profunda y de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. La experiencia que viví no solo cambió mi destino, sino que también me abrió los ojos a la belleza oculta que habita en cada instante, en cada respiración, en cada encuentro,